14 de enero de 1505. El Papa Julio II, un tipo avaricioso, carente de escrúpulos y colérico, emitió la bula Cum Tam Divino, en la que se declaraba que una elección papal contaminada por simonía era nula. Más claro, que los papas no podían comprar los votos para ser elegidos. ¿Dónde está la gracia de esta bula que Julio II emitió para evitar el trapicheo de votos? Pues en que él mismo compró su cargo en lo que ha pasado a la historia como el cónclave más corto. Duró solo 10 horas, algo absolutamente inusual, porque Julio II repartió tantas mordidas que salió elegido en primera votación con una amplísima mayoría. Esto es muy de papas, obispos, curas y miembros de la secta católica en general. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. La simonía es la compraventa de voluntades espirituales tanto para conseguir cargos eclesiásticos como para que te libren de ayunar. También sirven para vender oraciones. La simonía también es excomulgar a alguien a cambio de dinero. Todo esto es simonía, corrupción. Y todo eso que condenan sobre el papel es lo que practica desde hace 1500 años una mayoría de empleados de esta empresa, no todos, hay que decir que no todos. Desde el cura más básico al cardenal mejor situado en la curia vaticana son simoníacos. Lo compran y lo venden todo. Hasta las oraciones que le dedican a un difunto tienen un precio. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Don't call me boy. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money. Se levanta de la cama y de su billetera, honey. Lo que esté de moda se lo compra, that's no problem. Vive en Nueva York o en Miami, paso y money. Julio II pasó por el papado guerreando con todo el mundo por conseguir más poder y más territorios, y haciéndole la vida imposible a Miguel Ángel para conseguir que le construyera la mayor y más esplendorosa tumba de la cristiandad. No pudo ser, y Julio II murió sin la tumba que soñó. Llegó el momento de elegir al siguiente ventrílocuo de Dios, y antes del cónclave, de acuerdo a la bula contra la simonía que dejó emitida Julio II, los cardenales elaboraron un reglamento para regular la elección, para hacerlo bien. En la primera votación, un cardenal valenciano, Jaume Serra y Cau, reunió más votos que ningún otro, 13, pero no fueron suficientes para salir elegido. Además, al señor Jaume lo había dejado ahí colocado el Borgia, Alejandro VI, otro pedazo de corrupto, y lo último que querían en el Vaticano era otro valenciano. La noche anterior a la segunda votación, dos cardenales, los dos italianos, uno apellidado Riario y otro Médicis, cenaron en una mesa separada del resto de sus colegas. Tenían que ponerse de acuerdo para ver cuál de los dos iba a salir elegido papa al día siguiente. Y llegaron a un acuerdo. Esa misma noche, todo el Vaticano sabía que al día siguiente saldría elegido Giovanni di Lorenzo di Médicis, el más joven de los dos. Y así fue. El cónclave se cerró el 11 de marzo de 1513 con la elección, casi por unanimidad, del que reinaría con el nombre de León X, uno de los papas más sinvergüenzas que se recuerda. Por supuesto, ahí estaban los católicos en Roma, como lo estuvieron con la elección del último, otro León, arrebatados de emoción, celebrando lo que se creen que ha sido la elección de un nuevo papa por inspiración de un palomo cojo al que llaman Espíritu Santo. Que a veces no sé si son así de simples y se lo creen de verdad o piensan que los demás somos gilipollas. Por cierto, todavía en 1904, 400 años después de la bula contra la simonía de Julio II, el Papa Pío X intentaba regular los cónclaves porque el cargo se seguía comprando. Ahora también se compra, pero de otra manera y a cambio de otras cosas. Penitenciagite, homo mini lupus, amanita faloides, opus dei va de retro, superávit da incógnito. Este programa puede herir sensibilidades, así que háganme el favor y no sufran. Circulen hacia otros pastos porque cualquier tiempo va a ser ateo y muy crítico, en un vano intento de contrarrestar el insoportable pasteleo leído y escuchado en medios que dicen ser progresistas y por bocas de periodistas que dicen que lo son, pero que pierden la perspectiva en minuto y medio cuando escuchan tañer muchas campanas a la vez y se obnubilan por ver un desfile de señores con faldas rojas recitando sortilegios camino de la Capilla Sixtina. Ahí pierden toda la capacidad de análisis, olvidan lo que significa todo lo que están viendo, siguen la zanahoria y se meten de lleno en el espectáculo de luz y sonido que brinda el Vaticano. Bueno, pues retirada ya la carpa del circo y guardada hasta que se muera o dimita el Papa recién elegido,
que por lo menos nos quede a los ateos el derecho al pataleo y el derecho también a ventilar las pruebas históricas de lo que significa ese Estado dictatorial, teocrático, donde no se respetan los derechos laborales ni las más elementales libertades individuales, donde no existe la igualdad entre hombres y mujeres, donde los homosexuales están condenados, donde la pederastia está a la orden del día dentro y fuera de los muros de San Pedro y en donde adoran al único Dios que reconocen, el dinero. Así que hagamos un repaso ligerito por este Estado que se ha caracterizado a lo largo de toda su historia por la corrupción y el vicio. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Los papados podríamos agruparlos en 4 etapas. La primera, muy anodina, porque estaban todavía haciendo un estudio de mercado y desarrollando la estrategia de negocio. El segundo periodo, siglos XIII, XIV, fue cuando descubrieron que había que constituirse en multinacional y empezaron a hacer caja. La tercera etapa, la del Renacimiento, fue la más disparatada en vicios y pecados porque el dinero lo facilitaba todo. Y la cuarta fue cuando descubrieron que se habían pasado de frenada y que ante la pérdida de clientela que provocó Martín Lutero con su reforma protestante, había que retomar el camino de la tradición y disciplinar a los fieles y a los miembros del staff. Ahí arrancó un periodo austero, intransigente y dogmático, pero, adivinen, no para el equipo directivo, que mantuvo inalterable el vicio y la corrupción instalados. La intransigencia doctrinal y los métodos inquisitoriales afectaban solo a los clientes católicos. Los tribunales del Santo Oficio cristiano echaban humo, tanto los católicos como los protestantes, porque como son los mismos, utilizaron iguales métodos de tortura y asesinato. Si hubiera que situar el momento y el lugar en que los papas instauraron de manera oficial la corrupción, ese sería el siglo XIV, y el lugar, la ciudad francesa de Aviñón. Y si hubiera que situar también el momento y el lugar en el que mostraron sus vicios sin reparos, eso ocurrió en el siglo XV, durante uno de esos consejos de administración que celebran cada cierto tiempo. Esta vez fue en la ciudad alemana de Constanza. Los curas lo llaman concilios. Esto no quiere decir que antes del siglo XIV los papas fueran castos, piadosos, honrados, no. Siempre han sido corruptos y viciosos, pero digamos que a partir de Aviñón y Constanza comprobaron que no pasaba absolutamente nada porque lo fueran. Es decir, por ejemplo, podían imponer a los clientes que se abstuvieran de tener sexo sin casarse, prohibir las relaciones homosexuales y obligar a ayunar por tal o por cual cosa. Pero los papas vivían con sus novias y con sus hijos en el Vaticano, mantenían relaciones homosexuales y mientras el pueblo ayunaba, ellos se pegaban unos banquetes de impresión o libraban del ayuno a reyes, emperadores y nobles a cambio del pago de dispensas. Me estoy quitando. Solamente me pongo en vez en cuando. Estoy buscando al doctor para que me dé la receta. Para irme a una farmacia y ponerme ciego lanceta. Empecemos por el celibato. Ese invento que se sacaron de la manga sin necesidad y que solo ha creado más vicio entre ellos y ha dejado un reguero de víctimas. Cuentan que el primero en recomendar el celibato fue un tal Pablo, sin mucho entusiasmo, pero dijo que lo de quedarse soltero y entero era altamente recomendable. Menuda gilipollez de sugerencia, pensaron todos. Llegó el Consejo de Administración de Elvira, siglo IV, y dijeron, venga, vamos a hacer caso a Pablo y al menos que el celibato sea obligatorio solo para los obispos. El resto del personal eclesiástico a su bola. Novias, novios, lo que le apetezca a cada uno. Todos siguieron pensando que eso de abstenerse de sexo era una soberana estupidez, porque al siguiente consejo de empresa, al concilio de Rímini, acudieron 300 obispos casados. Pero bueno, ¿no habíamos quedado en que vosotros os teníais que estar quietos? Bueno, en el sínodo de Pavía, hará más o menos 1000 años, volvieron a insistir en la prohibición del concubinato de los curas, y se prohibió a todos los miembros del clero casarse. Y los curas volvieron a pasar de la orden. En el Consejo de Administración de Letrán, siglo XII, se volvió a recordar que todos los sacerdotes ordenados tenían que ser célibes, pero de nuevo se oyó una sonora pedorreta en la Europa cristiana.
Y así llegamos a la reunión de la multinacional en Constanza, a la que se desplazaron 700 prostitutas para dar servicios sexuales a 300 obispos durante los días de reunión conciliar, según datos publicados por el sociólogo y teólogo Enrique Miret Magdalena, catedrático de Ética y que fue profesor en la Pontificia de Salamanca y en la de Comillas. El dato es para los que se crean que estamos exagerando con las cifras, pero sobre todo para que echen cuentas. Los obispos se ocuparon de que no les faltaran putas. Se llevaron chicas para poder hacer hasta tríos. Esto por lo que respecta al vicio, porque por lo que incumbe a la corrupción, fue en Aviñón, siglo XIV, donde pusieron en marcha una maquinaria financiera que se ha mantenido engrasada y sin parar de funcionar hasta hoy. Obligaron a los reinos cristianos a que los mantuvieran con generosos donativos y abrieron una jugosa línea de negocio con la compra-venta de cargos eclesiásticos. Cardenales, obispos, abades, ya saben, la citada simonía. Clemente VI, el cuarto de los papas que disfrutó de la vida en Aviñón, esa ciudad del sur de Francia donde se instalaron los papas durante 70 años porque tuvieron que salir por pies de Roma, Clemente VI, digo, fue uno de los más descarados, pero las críticas le entraron por un oído y le salieron por el otro. Llegó a tener un fondo de armario con 1.800 pieles de armiño. Vivía en un pedazo de palacio y se permitió el lujo de pregonar que solo él sabía vivir bien, que sus 3 antecesores no habían sabido ser papas. Suma y sigue, Sisto IV, menuda pieza. Este iba de humilde franciscano y cuando tocó papado se desmelenó. Acabó apuntándose a todos los vicios que se le cruzaban y aprovechó el cargo para enriquecerse él y enriquecer el Vaticano. Entre sus muchos trapicheos estuvo el de especular con el precio del trigo. Alguno saltará diciendo, hombre, que este papa también tuvo su parte buena como mecenas y amante de la cultura. Sí, claro, y a Hitler le gustaban los perros. Lo que no tiene discusión es que a toda la familia de Sisto IV le fue muy bien porque no dejó ni a uno sin cargo con sueldazo. De ahí viene lo de nepotismo, otra sinvergonzada que inventaron en el Vaticano. Nepote significa sobrino, y era práctica habitual de todos los papas, no solo de Sisto IV, nombrar cardenales y regar con otros títulos nobiliarios a los parientes, sobre todo a los sobrinos, con jugosos cargos eclesiásticos o civiles, ya saben, la familia. Que Sisto IV fue, como escribió alguien, a quien se debe que Roma, antes llena de miseria, tuviera templos, hospicio, plazas, paseos, puentes, la Fontana di Trevi, las fortificaciones de la colina vaticana, la biblioteca y, por supuesto, el diseño de la Capilla Sistina, que por algo se llama Sistina, pues vale, pues muy bien. Sisto IV, como mecenas y promotor urbanístico de las artes y de las ciencias, fue un máquina, pero por decirlo suavemente y no utilizar la frase grosera, con buena sartén bien se fríe. El papado nadaba literalmente en oro. Claro que así puedes pasar a la historia como mecenas y embellecedor de Roma. Y como en el Vaticano lo que más abunda son depredadores, pues vamos a seguir con ellos. Los leones se han puesto de moda y los lobos son los que mandan. Lo que no hay en la sede central de la multinacional católica son corderos, ni uno. Por mucho que el vocero oficial del Vaticano, el diario L'Osservatore Romano, soltara aquel eufemismo sobre Benedicto XVI cuando lo definió como un pastor rodeado por lobos. Ni el alemán Ratzinger fue pastor, ni lo de los lobos es propio de este siglo. El Papa simplemente se acojonó y salió por pies, porque en el Vaticano te juegas el pescuezo. Pero decía que seguíamos con leones. Con León X, el Papa número 217, el siguiente a Julio II, que mencionábamos al principio. Ya saben, Julio II, el que compró los votos para conseguir el papado y que luego prohibió la compra de votos para conseguir el papado. Un crack. Si alguien echa de menos que con esto de los vicios y las corrupciones nos estemos saltando a los Borgia, no, es que ya les dedicamos un programa a ellos solitos y no es cuestión de repetirse. Además, solo estamos ocupándonos de unos poquitos miembros de esta fauna. No podemos contar las vergüenzas de los 267. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene? ¿Cómo va? Ven, que vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. León X decía, este fue el que, debido al desenfrenado tren de vida en el Vaticano, provocó las iras de Martín Lutero.
Alguien puso en boca de este papa la frase: ya que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Puede que nunca lo dijera, pero todos saben que era lo que pensaba. Para asegurarse su camarilla purpurada, nombró a 30 nuevos cardenales, pero por supuesto les hizo pagar sus cargos. León X no solo fue un gran derrochador que no paró hasta ver las arcas del Vaticano vacías. Por conseguir más ingresos, acabó yéndosele de las manos la venta de indulgencias, que es lo que siguen haciendo, solo que ahora no las vendes, lo llaman donativos. Consiste en estafar a los clientes católicos, pero bueno, oiga, bien estafados están, y si no que espabilen. Consiste en estafar, dándoles unos papelitos que les borran los pecados o les asegura saltarse el purgatorio para llegar directos al cielo. Los papas cobran por todo, por indulgencias, por dispensas, por bendiciones, ya lo veremos al final. No te dan gratis ni la hora. Los defensores de León X saldrán diciendo que fue muy culto, gran mecenas, que reformó la universidad, que contrató a grandes compositores, que impulsó la carrera del gran Rafael. Pues claro, era un Médici, era un vividor, un sibarita, un disfrutón. ¿Dónde está el mérito? Y vayamos terminando con el repaso. Bonifacio VIII, el que no paró hasta conseguir la dimisión del anterior, Celestino V, y que ha pasado a la historia como sospechoso de haberlo asesinado. Clemente VII, con hijos, con novias, con novios. Pío XI, el aliado del fascista Mussolini. Pío XII, el papa nazi. Juan Pablo II, protector de pederastas. Juan Pablo I, probablemente asesinado. Benedicto XVI, un cobarde. Francisco, el rey del postureo. Pío IX, el que puso a parir a los países que establecieron la separación Iglesia-Estado, el que exigía la prohibición de la libertad de culto, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Este lo quería prohibir todo. El que le vendió a Isabel II la Rosa de Oro, la más alta condecoración vaticana que se daba a las mujeres de alto standing. Fue Pío IX el que dijo de Isabel II, reina de España: putana, ma pía. O sea, es puta, es devota, pero paga bien. León XIII, ese en el que dice que se ha inspirado el actual presidente del Vaticano para ponerse nombre porque era muy bueno. Sí, claro, buenísimo. Y tan tramposo como todos. León XIII fue el que decretó que dentro de la tumba de Santiago está Santiago aunque no hay nada, y prohibió que se abriera jamás para que nadie descubra que lo de Santiago es otro fraude. I think I did it again. I made you ballet. We're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush. En fin, que resultó empalagoso e impropio comprobar cómo prácticamente toda la prensa desenfocó una vulgar elección de otro papa y perdió la perspectiva de lo que representa este espectáculo circense. Haber escuchado y leído a informadores abducidos por la parafernalia que también saben montar en el Vaticano, que la elección de León XIV fue un momento histórico cuando ya llevamos a las espaldas 267 papas, en fin. Si eso es histórico, que siempre es igual y siempre se repite lo mismo, ¿cómo calificarían esos informadores el derribo de las Torres Gemelas? ¿Momento repajolero de la hostia en verso? ¿Cómo definirían el asalto al Capitolio de Estados Unidos por los seguidores de Donald Trump? ¿Momentazo de la leche elevado al cubo? ¿Cómo llamarían al intento de golpe de Estado de los bolsonaristas cuando atacaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia? ¿Momento super mega hiperhistórico? Los papas solo son, como he dicho, los ventrílocuos de Dios. Así que por esto y por muchas cosas más, no marquen la X de la Iglesia. Esa multinacional, además de estafadora y aprovechada, tiene un pasado y un presente corrupto, con una doctrina basada en una sarta de disparates, que ha destruido y perseguido otras culturas y que ha dejado en su camino hacia el poder y el dinero un reguero de cientos de miles de asesinados. Un poquito de respeto a la inteligencia de los ateos. Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Y vamos con la primera historia con sonido de hoy. Hola, Emma. Hola, Nieves. La cara A está protagonizada por lo que más me interesó del último cónclave, me tuvo más enganchada que la nocilla de niña: las gaviotas del tejado de la chimenea de la Capilla Sixtina. La vida cotidiana de las gaviotas convirtió el plano fijo de la esquinita de todas las teles en un documental de la 2. Los hay que se pusieron súper místicos con eso, que si señales divinas y no sé qué movidas. Supongo que es porque no conocen a las gaviotas, que son las aves más bordes de la tierra. Y a todo esto
¿esto qué pasó? Salió el Papa, me quedé sin pájaros, me lamenté por Blue Sky y una chica me dio una buena alternativa. Las cámaras en directo del SEO BirdLife en nidos de pájaros por toda España. Hay halcones en la Sierra de Guadarrama, vencejos en Jerez de la Frontera, lechuzas y cernícalos en el Delta de Alebra o patos colorados en las tablas de Daimiel. Muy recomendable y sin fumatas. Y bueno, pido perdón porque para la música he sido un poco previsible, pero ¿cómo vamos a hablar de gaviotas y no poner a Duncan Du? Bueno, el giro de guión. El giro de guión, uy, Jesús. Fantástico. Vamos a escucharlo. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. 100 gaviotas, ¿dónde irán? Contarte el arte. Ana Valtierra. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte y doctora en ateísmo. Y lo digo, esto de doctora en ateísmo lo digo por esas idioteces que dicen algunos sobre que si no hubiera clases de religión, esa asignatura infame que anula el pensamiento crítico, que no sabríamos ni entenderíamos de arte. Vaya, menuda chorrada, ¿verdad, Ana? Hola. Hola, Nieves. Bueno, es como decir que yo no puedo ser doctora con una tesis doctoral en iconografía griega porque no creo en Zeus ni en Afrodita, ¿no? O sea, efectivamente. Pues creo lo mismo que en Cristo, ¿no? Pero es algo muy personal. O sea que, pues nada, cuéntanos de qué vamos hoy con este programa tan ateo que nos ha quedado. Pues Nieves, a mí una de las cosas que sí que me gustan de los conclaves, y aquí bueno salgo del armario, es que tienen un sitio alucinante para reunirse, que es la Capilla Sixtina. Allí tenemos las célebres pinturas de Miguel Ángel, entre otros sitios en la bóveda. Y allí Miguel Ángel pintó al fresco una arquitectura simulada, muy conocida, de casi 500 metros cuadrados. Madre mía. Sí, impresionante. Así que vamos a hacer un breve resumen, yendo hacia atrás en el tiempo, porque esta complicada obra de Miguel Ángel es muy conocida. Ya sabes que a mí no me gustan las cosas fáciles, ¿no? Y vamos a ver, lo que nos vamos a preguntar es qué había antes y dónde se hacían estos cónclaves cuando todavía no se le había ocurrido al Papa Julio II la feliz idea de construir una iglesia como el actual San Pedro. Pues venga, vamos para allá, vamos para atrás en el tiempo. ¿Qué había antes ahí? Pues el primer cónclave, celebrado en la Capilla Sixtina, tuvo lugar en agosto de 1492. And the winner was 10 points, ¿no? El Papa Alejandro VI. Hombre, nuestro gran amigo, nuestro Favo además, o el mío, Rodrigo sí. Borgia. Para que nos entendamos, con este afán de cambiarse nombres a veces uno se lía, ¿no? Se convirtió quizá en el Papa más escandaloso de todos los tiempos, y esto, Nieves, es decir mucho, y eso es uno de los motivos, porque es uno de mis favoritos, es que da mucho juego para todo, ¿no? En este momento Miguel Ángel todavía no había pintado la capilla, así que no teníamos ese espectáculo de bíceps y cuerpos espectaculares para deleitarnos la vista. La pregunta que vamos a empezar a hacernos es ¿qué había antes de esa bóveda, ¿no? que rellenó Miguel Ángel de manera tan espectacular? Pues Nieves, lo que había era un cielo azul, literalmente hablando. Estaba pintado entero de azul, salpicado de estrellitas doradas. Este cielo lo pintó otro artista italiano, Pier Matteo d'Amelia. Fue encargado por el Papa Sixto IV para pintar la bóveda original de la recién construida capilla que pretendía reproducir pues una imagen simbólica para convertirlo en un cielo divino. Pensemos que San Pedro Nuevo se acababa de hacer hace unos años, ¿no? Esta pintura fue destruida sin ningún tipo de compasión en el año 1508, cuando Miguel Ángel empezó a pintar su ciclo sobre el Génesis en este techo, ¿no? A veces
se dice que si la historia ha sido muy injusta con Pier Matteo d'Amelia, que si Miguel Ángel no dejó que brillara porque le tapó, pero hombre, Nieves, es que una mancha azul con estrellas comparado con el trabajo de Miguel Ángel, joder, es que no hay color, ¿sabes? Es que no hay color, ¿no? El Papa Julio II, que ya sabes cómo era, quería algo más épico, más bíblico, más boom, ¿no? Más, y vaya si lo consiguió, ¿eh? Pier Matteo d'Amelia pasó a la sombra, su cielo quedó tapado, literalmente y metafísicamente hablando, y su nombre pues eclipsado. Pero sí, su contribución fue real, porque durante al menos 25 años ese fue el cielo que cubrió los secretos de estos primeros cónclaves en la Capilla Sixtina. Vaya, vaya. Pero antes de esa Capilla Sixtina que está en San Pedro habría otra iglesia, ¿no? Así es, efectivamente, un pasito para atrás, antes de Miguel Ángel y de Pier Matteo d'Amelia, allá había otro edificio, el que fue demolido para construir la actual Basílica de San Pedro. Estaba, Nieves, la original, la auténtica, la primitiva, la que mandó construir Constantino el Grande, el emperador romano que terminó de legalizar todo el cristianismo. Era una basílica a la antigua usanza, esto explica un poco, los romanos, mientras fueron perseguidos, no construyeron iglesias, pero cuando el cristianismo se legitimó, necesitaron un edificio donde poder reunirse de manera legal y hacer misa. Los templos romanos no les servían porque no estaban pensados para que la gente entrara. Los romanos ponían un altar fuera y dentro del templo estaba la estatua de la divinidad y el culto se rendía en este altar externo. Así que lo que hicieron fue coger otro edificio romano, que ya existía, otro tipo, llamado basílica, y adaptarlo a sus necesidades. La basílica era un edificio pues, que usaban los romanos para hacer mercado y celebrar juicio, era rectangular, con un ábside en el lateral, y cabía muchísima gente, que era lo que les interesaba. Así que, bueno, pues estos cristianos dijeron, que también eran romanos, dijeron, vale, pues pa'lante, ¿no? Este nos sirve. Cogieron esa estructura y en el ábside plantaron el altar y lo siguieron llamando basílica, porque si copias... Todo copiado, claro, sí, efectivamente. Nieves, si copias ya, cópialo todo, que es para qué disimular, si es tontería, ¿sabes? Sí. En fin, durante más de 1200 años esta basílica, mucho tiempo, fue testigo de coronaciones, peregrinaciones y momentos clave de la cristiandad, y es la que estuvo en uso desde el siglo IV hasta que en 1506 comenzaron a construir la actual Basílica de San Pedro. Y veo que sin ningún pudor a la hora de derruir la anterior, la antigua, ¿no? Bueno, Nieves, ninguno, pero ninguno. Además, eso sí, la demolición de la antigua basílica no fue inmediata ni total desde el inicio. Dado que era un lugar de culto muy importante y el negocio tenía que continuar, las obras se realizaron de manera progresiva para permitir que las ceremonias religiosas se pudieran seguir celebrando. Fíjate, Nieves, qué cosa más impresionante y qué follón debía haber allí montado. Durante más de un siglo, ojo, entre 1506 y 1626, la antigua y la nueva basílica coexistieron en un proceso de transformación constante. Lo que hacían era que se derribaba una parte de la vieja estructura y se construía un trocito de la nueva, permitiendo que las ceremonias religiosas continuaran sin interrupciones. Los fieles, tú imagínate, asistían a misa en medio de andamios, de polvo, el sonido constante de las obras, o sea, todo comodidades para escuchar al sacerdote, ¿no? Y bueno, hubo fieles y no fieles que se quejaron mucho, ya no solo por el dispendio gigante de dinero conseguido con dudosa ética, las famosas bulas papales por las que tú dabas un dinero, que era fantástico, y te perdonaban los pecados futuros. Tú dabas X dinero y voy a matar a 3 personas, te lo pago por adelantado, ¿no? Sino, bueno, pues sí, que fue como se pagó, sino por la barbaridad que supuso tirar una basílica de ese tamaño, que era enorme, y construir otra. El arquitecto de la nueva iglesia, de la nueva basílica, de la nueva catedral, el arquitecto Donato Bramante, encargado del nuevo diseño, fue apodado Maestro Ruinoso. Tú fíjate, ¿sabes? Pues debido a la destrucción de la antigua basílica. E incluso figuras como Miguel Ángel expresaron su pesar por la destrucción de esta antigua basílica, a pesar de que luego terminaron trabajando en ella. Todo esto, por supuesto, Nieves, encima de la tumba de San Pedro. O sea, todo era súper sagrado, se supone. En la tumba de San Pedro, qué correcta eres tú. Con la tumba de He puesto San Pedro. supuesta. ni supuesta ni nada. Se la han inventado. Pero bueno. Sí. Bueno, como pasa muchas veces, en este caso, la decisión del emperador Constantino de construir una basílica sobre lo que se decía que era la tumba de San Pedro no era aleatoria.
pero existían rumores de que allí estaba San Pedro, que es en lo que se basaron, que es algo muy científico, ¿no? Porque, insisto, eran rumores nada más. He oído, ¿no? Se dice que por allí, ¿no? Los primeros cristianos creían que Pedro había sido martirizado en el circo de Nerón, creían que estaba en la colina vaticana, fuera de las murallas de lo que era Roma, y que había sido pues enterrado allí mismo. Le habían martirizado y le habían metido ahí. Y ya en el siglo II, el teólogo Cayo menciona un tropaeum, que es un monumento conmemorativo a San Pedro en la colina vaticana, pero fíjate, 200 años o 100 y muchos años después de que se muriera, imagínate tú, ¿no? Esto indica que los cristianos ya veneraban ese lugar como tumba, ficticia o no, así que de manera simbólica el altar se construyó teóricamente sobre lo que se creía, donde se creía que estaba enterrado Pedro. ¿Y los cónclaves aquí dónde se hacían? Bueno, pues esto ya es maravilloso, porque esto sí que es un verdadero circo. Porque se tardó muchísimo en instaurar un sitio fijo y la basílica tampoco era siempre el lugar elegido. También, claro, aunque algunas elecciones pues se van a realizar en o cerca de San Pedro, pero no todos los eventos todavía eran cónclaves formales, como estamos contando, así que ya el sistema moderno pues empezó bastante más tarde. Te voy a contar sitios, porque claro, esto sería muy largo, otro programa entero, de dónde salieron papas elegidos en pseudocónclaves, elecciones clandestinas, lo que narices sea eso, ¿vale? Sí. Para que veas el listado. La Basílica de San Juan de Letrán, el Palacio Papal de Viterbo, el Palacio Episcopal de Perugia, la Catedral de Lyon y la Catedral de Constanza. O sea, además te he puesto diferentes países. Es que... Y la pregunta aquí es, ¿por qué? Pues bueno, pues porque muchas de estas elecciones papales se hacían con nocturnidad y alevosía, así que eran un poco aquí te pillo y aquí te mato. Y el te mato, Nieves, a veces será muy, muy literal, ¿vale? Porque hay muchas muertes de papa mucho más que sospechosas, podemos decir. Hasta en el siglo XX los hemos tenido, algunos asesinatos. Sí. A los papas les encantaba matarse entre ellos, porque el único objetivo del papado ha sido siempre el dinero y el poder. Y eso solo se puede conseguir con clientes obedientes. Así que nada, muchísimas gracias, Ana, por no ser uno de ellos y por esta clase magistral. Gracias a ti, Nieves. Un abrazo. El invitado, con Jesús Pozo. Llega Jesús Pozo y su invitado. Eminente invitado, y que sabe mucho de la jugosa relación que mantienen los papas con el Estado español, porque nos llevan sacando los higadillos siglos ya. Hola, Jesús. Hola, Concostrina. Conversé con Francisco Delgado Ruiz, exdiputado y ex senador del PSOE, partido que abandonó en el año 2000. Fue presidente de CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, y fundador y presidente de Europa Laica hasta 2018. Sabe mucho de laicismo, relaciones Iglesia-Estado y educación. La CEAPA, por añadir el dato, es la mayor organización educativa española que tiene por objetivo lo contrario del objetivo del Papa, que es trabajar por una escuela pública, no confesional, progresista e independiente. Eso es. Empezamos. ¿Qué es la laicidad? La laicidad es una formulación política que trata de separar la Iglesia o las iglesias, las religiones de los estados. Aspira a que haya libertad de conciencia de cada ciudadano de uno en uno, que define muy claramente que la sociedad es muy plural, cada uno tiene sus creencias y su forma de pensar, que tiene que ser laico es el Estado, los estados, o lo público, y eso es lo que se defiende desde el ámbito de asociaciones como Europa Laica y otras que hay en el mundo, que defendemos esa separación Iglesia-Estado y la libertad de conciencia. O sea, que cuando ya hemos pasado un cuarto del siglo XXI haya que estar reclamando el derecho a una educación y una sociedad laica sin servilismos de España, una secta religiosa, es muy fuerte y muy cansado ya. Hombre, sobre todo después del espectáculo empalagoso que hemos vivido con la muerte de Bergoglio y la ascensión al trono de Prevost. Partiendo de la base de que Europa Laica nunca ha reconocido al Vaticano como Estado, y así lo hemos hecho saber a organismos internacionales como la ONU, como el Consejo de Europa o como la Unión Europea, nos parece un exceso lo que la televisión pública en España ha estado haciendo durante estos días de una cuestión que corresponde fundamentalmente a una entidad privada llamada Iglesia Católica,
y que una cosa es dar una noticia y bueno, pues darle un tiempo moderado, y otra cosa es que las televisiones públicas, y tanto autonómicas como estatal, pues le han dedicado un tiempo excesivo, como si fuera pues el jefe del Estado español o fuera un gobernante de alto rango. Nos parece un exceso lo que ha ocurrido estos días y sigue ocurriendo todavía, porque fue el fallecimiento de Francisco, luego la elección del nuevo Papa y ahora pues todos los primeros pasos que está dando Prevoste, que tiene el mismo apellido que Preboste de la Iglesia Católica. Y todo esto ocurre porque también desde la supuesta progresía española se apunta claramente por colaborar con la Iglesia. Esto nos cuenta Francisco Delgado. Yo creo que el Partido Socialista, el Partido Comunista y luego las organizaciones de izquierdas que han ido surgiendo alrededor del ámbito de Izquierda Unida, etcétera, están colonizadas por elementos relacionados con la Iglesia Católica y muy bien colonizadas. Y estos han presionado internamente mucho, primero para que en España pues la educación se financiara con fondos públicos, y luego también para que no saliera a la luz el tema de las inmatriculaciones, que es un tema que viene de la época de Franco, pero que se siguieron haciendo inmatriculaciones durante el mandato de Felipe González, y luego incluso Aznar mejoró la ley para hacer los notarios a los obispos, y se han cometido más de 100 inmatriculaciones de patrimonio público y privado. Yo creo que han sido colonizados por elementos relacionados con la Iglesia Católica, como ha pasado con otras iglesias en otros países, ¿no? Con los ortodoxos búlgaros, griegos, rusos o los evangélicos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, etcétera, etcétera, colonizan a los partidos políticos, las religiones, sí. Por eso seguimos arrastrando el concordato franquista con el Vaticano de 1953. Muchas cosas vienen de ahí, pero hay dos, por ejemplo, que no vienen de ahí. Las inmatriculaciones no vienen de ahí. El financiar los centros de ideario católico tampoco vienen del concordato. El concordato lo que dice es que se ofrecerá religión en las escuelas españolas. Pero, por ejemplo, esos dos instrumentos muy poderosos que la Iglesia Católica tiene, además de la industria de la caridad, eso no viene en el concordato. Es decir, el concordato es una parte importante. Por eso nosotros pedimos que se derogue el concordato para evitar otras cuestiones. Tampoco viene el concordato el artículo 527 y otros, que permite que la Iglesia Católica, a través de sus corporaciones, denuncie a personas que hablan, dicen chistes o hacen chistes sobre o se mofan de la religión, ¿no? Concordato es evidente que habría que cerrarlo, que eliminarlo, pero también hay otras que no aparecen en el concordato y, sin embargo, se están haciendo. Los acuerdos del 70 que se reformaron en el 76 y luego ya se hicieron en el 79 con 4 acuerdos, es la continuación del concordato franquista de 1953 e isabelino del siglo pasado. Inmatriculaciones. Una vergüenza pública que solo puede solucionar el Congreso de los Diputados. El Estado, en una ley, en el Parlamento, tenía que haber declarado nulo todas las inmatriculaciones hechas por la Iglesia Católica, la mayoría muchos de ellos patrimonio de la humanidad, y evidentemente ser quien lo gestione el Estado, evidentemente no los obispados. Y eso pues se queda como si fuera una especie de donativo, no pagan ni siquiera pagan impuestos. Pero eso es una ley que tiene que hacer el Parlamento, que tiene que hacer el Poder Legislativo. Primero, eliminar, es decir, declarar nulas las inmatriculaciones, y luego que todo el patrimonio histórico-artístico, aunque se les permita a los curas hacer allí sus saraos y sus misas, pues todo lo que se recaude de ese patrimonio histórico-artístico, que además restaura el Estado, pues sea dinero que va a la sacar del Estado, claro. Si solo fueran las inmatriculaciones, porque es que seguimos pagando entre todos cientos de millones a una empresa privada con nuestros impuestos. Mira, también hablamos de eso. Se implantó en la época de Felipe González la financiación vía IRPF de la Iglesia Católica con el 0,52, creo recordar. Con la gobernanza de José Luis Rodríguez Zapatero se ascendió al 0,7, del 0,52 al 0,7. Eso significa que aunque el 33% solo de las contribuyentes marquen la casilla de la Iglesia Católica, que es lo que viene ocurriendo en la última década, la Iglesia, los obispados reciben del Estado a través del IRPF, del impuesto de todas las españolas y españoles, de toda la ciudadanía, reciben cerca de 400 millones de euros
de dinero público que se podían dedicar evidentemente a otras muchas cosas, entre otras a construir, por ejemplo, viviendas públicas, ¿no? O a apoyar más la sanidad o a apoyar más la educación. Y además han convertido a la Iglesia Católica, algo que realmente no se termina de analizar muy bien, en una enorme industria de la caridad. Es decir, los servicios sociales en España, a nivel municipal y a nivel autonómico, están totalmente privatizados. Y una inmensa parte de esa privatización está en manos de corporaciones, de empresas católicas. Hablando de dinero, Francisco Delgado, fundador de Europa Laica, define perfectamente las dos obsesiones de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene dos obsesiones. Una es el dinero, y el poder, el dinero, el oro, y otro es la educación. Porque a través de la educación pues se introduce en la sociedad y entonces pues el otro día me enfadé bastante porque el seleccionador, el seleccionador nacional de fútbol, vestido con la camiseta de la selección española de fútbol, pues animó a los chicos en La Rioja a ir a clase de religión porque así iban a ser mejores personas. Temas como ese pues se oyen con demasiada frecuencia y hechas por personajes como este, que es un personaje público, creo que se llama De la Fuente, pues me enfadé bastante porque, joder, este tío, ¿quién es para animar a los muchachos a que vayan a la religión porque así van a ser mejores personas? ¿Quién es él, no? Pues utilizan todos los medios para ello. Sí, se convertirán en peores personas, eso sin duda. Acabo de entender por qué Luis de la Fuente tiene ese puntito tan hipócrita, porque fue mucho a clases de religión, debe ser. Porque este fue el que se levantó a aplaudir a Rubiales y luego dijo que fue sin querer lo del aplauso y luego que sí y luego que no, como para dar consejos a niños está él. Y por cierto, lo de la educación concertada también es otra colada de la ejemplar transición. Sí, Francisco Delgado conoce este asunto muy bien y desde dentro. Fue una milonga que nos vendió el Partido Socialista Obrero Español de los años 80 para introducir la financiación de los centros de diario religioso, y en este caso mayoría católico, ¿no? Abriendo paréntesis, en la laica Francia, la ley de Bre también permite que el Estado colabore con los centros de diario religioso, curiosamente, ¿no? Y desde luego fue una milonga aquello que el Partido Socialista en aquellos años de los 80 nos vendió. Y lo que es más grave en este siglo, ya en estos 25 años que llevamos del siglo XXI, ha aumentado considerablemente la financiación de centros de diario católico y se ha creado un monstruo que es la formación profesional, que está en manos privadas, una gran parte en manos de la Iglesia Católica, la formación profesional. Y otro asunto, Francisco Delgado es de Albacete y fue allí teniente de alcalde. ¿Tú te acuerdas de la sorpresa que nos llevamos un día cuando vimos dentro del ayuntamiento una capilla con la estatua de la Virgen de los Llanos y a funcionarios santiguándose al entrar? Pues escucha. Pues la retiramos en el año de la alcaldesa Carmina Belmonte, la retiramos de la visibilidad, pero luego los alcaldes que han venido después del PSOE y del PP la han recuperado y la tiene allá a la vista, sí, la Virgen de los Llanos, sí. Sí, ¿no? Y ahora les van a financiar un local que lo están arreglando, un local enfrente de la catedral, lo va a financiar el ayuntamiento, la Junta de Comunidades, que también está en manos del PSOE, ahora el ayuntamiento está en manos del PP en esta etapa, y la Diputación, que está en manos del PSOE, entre los tres van a financiar un local para alabar a la Virgen de los Llanos, que es la patrona de la ciudad, y van a costar las obras, según he leído en la prensa, 150.000 euros. Y en una ocasión alguien me dijo, oye, que también has sido concejal y también habrás ido a las procesiones. Digo, pues mira, si encuentras una foto mía detrás de una procesión, te doy 2.000 euros. No, nunca jamás estuve ni en una procesión, ni estuve tampoco en la inauguración de la feria, que viene también la patrona, y la alcaldesa que yo tenía gada, Carmina Belmonte, que fue la primera alcaldesa mujer de una capital de provincia de España, también tenía gala intentar estar lo más alejado posible de rituales católicos. Es tan difícil encontrar a políticos del PSOE coherentes y honestos en estos asuntos religiosos, coherentes consigo mismo, porque se traicionan, ¿no? Que pasa como con Francisco Delgado, que luego tienen que abandonarlo. Enhorabuena por mi parte a los albaceteños y a otros tantos como los valencianos, que también tienen plantada otra estatua de Virgen en su ayuntamiento, y enhorabuena por votar a políticos Amparito. Sí, que es que además también mi felicitación por votar a políticos que destinan un dineral a esa empresa forrada de pasta que es la Iglesia y que luego se quejan de que les faltan bomberos o ambulatorios. Bien, pues vamos a terminar con un resumen rápido sobre el futuro y las relaciones Iglesia-Estado.
Pues que hay que seguir luchando por una sociedad plural y un Estado laico, que hay que seguir luchando para que haya una separación Iglesia-Estado, que hay que derogar el concordato, evidentemente, que tiene que desaparecer la financiación de la Iglesia Católica vía IRPF, que hay que hacer una ley en el Parlamento para devolver todas las inmatriculaciones al Estado, y por último, bueno, pues que hay que sacar la religión de la escuela y que no financiar los colegios católicos. Yo todo eso lo veo hoy por hoy, en el 2025, lo veo bastante lejano. Pero esa es la lucha que llevamos en Europa laica. Una lucha que solo lo es por la libertad individual y para que la gente que quiera rezar, rece en su casa, que no nos dé la turra a los demás, que se paguen ellos el paseo de muñecos y que retiren sus malditas manos de la educación. Necesitamos ese dinero que el gobierno regala a una secta religiosa para la educación, la ciencia y la sanidad. Gracias a Francisco Delgado por su compromiso, aunque la verdad comparto totalmente su desánimo. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues yo no. Venga, vamos. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Intangible significa que no se puede tocar, que es inmaterial, porque es irreal, invisible. Lo contrario es tangible. O sea, palpable, material. Pues digamos que la multinacional y su nuevo CEO, el señor Prevost, son la parte tangible de esa gran entidad con ánimo de lucro que es la Iglesia Católica, y que el producto que venden es intangible. Sus clientes pagan por tener fe y para que les alimenten esa fe con hechos y personajes inventados. La fe es el producto estrella intangible, pero luego hay una nutrida lista de servicios intangibles que generan jugosos ingresos, a veces de forma directa, exigiendo el pago de lo que ellos llaman donativo, y otras veces de manera indirecta. Vamos a ocuparnos solo de 3 productos intangibles que la Iglesia tiene a la venta: dispensas eclesiásticas, indulgencias plenarias y bendiciones apostólicas. Son humo, puro humo, pero generan pingües beneficios gracias a los distintos departamentos comerciales que los gestionan. En vez de contarles yo lo que es una indulgencia plenaria, les voy a leer cómo lo explican los comerciales en su web católica. Dice: ¿qué es la indulgencia plenaria? Imagina que tu alma es una tabla y cuando pecas es como si agarraras clavos y se los clavaras. Cuando te confiesas, esos clavos salen, pero lamentablemente los huecos que dejaron en la tabla permanecen. La indulgencia plenaria tapa esos huecos de la tabla y la deja como nueva. La explicación sería hasta cómica si no fuera por la estafa que esconde. La Iglesia se inventa constantemente saraos, fiestones, para animar a los clientes a que se movilicen. Año jubilar teresiano, Año Santo 2025, Año Santo compostelano. Porque estas celebraciones se usan como reclamo turístico. Se obliga a los creyentes a tener que peregrinar a tal sitio o acudir a tales iglesias para ganar indulgencia plenaria y tapar los agujeritos que han dejado los clavitos en la tablita del alma. Ejemplo concreto: 2025, año jubilar romano. Los que quieran conseguir indulgencia plenaria tienen que peregrinar a las basílicas mayores de Roma, a otras iglesias específicas y hacer allí sus sortilegios, sus arrepentimientos y sus cositas. Y alguien dirá: vale, pero hombre, eso es gratis. Nada es gratis desde que pones el pie en una de sus sucursales. La mayor parte de las veces cobran por entrar, te cobran por encender ya no velitas, ahora son luces LED que se apagan con temporizador, y también cobran por encender la luz de una capillita para verla. Hay huchas por todas partes. La intangible indulgencia plenaria es aparentemente gratis, pero al final resulta no serlo. Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Capítulo de las dispensas. Cuando un cliente o miembro de la nómina católica solicita una dispensa, está pidiendo permiso para saltarse una ley o una norma. Hay muchas clases de dispensas. Para casarte en una parroquia que no es la tuya, dispensa a un católico para casarse con un Hare Krishna, por ejemplo, dispensa para salirte de cura o de monja, para casarte con un primo o una prima. Lo que no permiten ni pagando es el matrimonio de tío o tía con sobrina o sobrino, salvo si eres un aliado de la secta, como es el caso de las casas reales. Por ejemplo, el Mastuerzo Fernando VII se casó con 2 de sus sobrinas, y Felipe II rizó el rizo porque se casó con Ana de Austria, que era sobrina suya por partida doble.
Y los curas y monjas también piden dispensas, porque han entrado en la nómina de la empresa y han descubierto que lo que se cuece dentro es chungo. Y luego hay unas dispensas que las tiene que dar directamente el CEO, el Papa, no los arzobispados. Por ejemplo, la dispensa del celibato, que es cuando el cura o la monja quieren tener sexo y que, aunque ya lo hayan tenido, prefieren dispensarse para no esconderse más o antes de que los delaten. Y ahí va el dato. Según la información facilitada por uno de los directivos de la compañía, el cardenal Benimiano Stella, responsable del departamento de la Congregación del Clero, el 80% de los curas que solicitan dispensa para colgar el uniforme lo hacen porque han tenido hijos. Por cierto, este directivo, el señor Stella, es uno de los cardenales que iba poniendo a parir a Francisco y que ha hecho campaña en el último cónclave contra el nuevo CEO, el señor Prevost. Que jo sé que nascut per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.